Precisamente nos vamos hasta la ciudad de Guadalajara con nuestro compañero Otoniel Martínez, que nos tiene el reporte de la relativa calma que se vive en las calles. Otoniel, muy buenas noches, adelante. Mara Yunue, como lo han platicado, efectivamente el código rojo se ha levantado en Guadalajara. Eso lo informaba el gobernador por la tarde, emitía un comunicado importante. Código rojo levantado en todo Jalisco significa que prácticamente todas las actividades regresan a la normalidad. Lo que les puedo compartir el día de hoy es que efectivamente el transporte está circulando prácticamente en un 100% y también los comercios. Empezamos a ver cómo ahora sí muchos negocios se animaron a subir las cortinas. Y vimos incluso cómo desde la mañana los trabajadores hacían todo para llegar a sus trabajos. Pero sin duda la atención la acaparó la última morada, la última guarida de El Mencho. Y por eso fue que nosotros iniciamos un recorrido de unos 140 kilómetros desde Guadalajara hasta Tapalpa para llegar a esa zona exclusiva en donde fue capturado El Mencho. Primero quisiera mostrarles o platicarles lo que nos encontramos en estos 140 kilómetros de recorrido. Son las huellas de la furia del cártel Jalisco Nueva Generación. Todavía estos camiones hasta de 20 toneladas que quedaron reducidos prácticamente a cenizas. Esas estructuras de camiones pesados y de vehículos quemados todavía los pudimos encontrar en varios puntos de este recorrido. Incluso tiendas de conveniencia que quedaron completamente destruidas. Es todavía la huella que se sigue viendo con los dos ojos y a todo color en este recorrido que hicimos hacia el pueblo mágico predilecto de El Mencho. Y después llegamos a este pueblo que, si les podría comparar con alguno más cercano a la capital del país, pues luce muy Valle de Bravo. No es una zona de casas de descanso en donde es muy común que las familias, después de hacer un recorrido de 2 horas, pues pasen el fin de semana en ese lugar. Y llegamos al famoso Tapalpa Country Club, que es un exclusivo lugar de cabañas, unas 20 cabañas en ese lugar. Y si la prensa se atrevió a llegar a ese punto, es porque ya no existe resguardo ni de la Marina ni del Ejército. Ya no hay acordonamientos que impidan el paso a ese lugar, y por eso es que nosotros, junto con nuestros colegas del Universal, pudimos ingresar a esta exclusiva residencial. Primero quiero mostrarles cómo lucen las cabañas en el exterior. No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de casas de lujo que están rodeadas de áreas verdes, que tienen un campo de golf con 9 hoyos, que tienen además una vista privilegiada a la presa El Nogal. Son casas que cuestan millones de pesos y que cuando llegamos y preguntamos cuál es la cabaña del Mencho, nos señalaron la cabaña número 39. Y ahora sí les voy a poner en su pantalla cómo luce la cabaña 39 del Mencho. Estas son las imágenes. Estamos hablando de una cabaña de 2 pisos. En la planta baja tiene la sala, el comedor y la cocina. Es una casa perfectamente armada y amueblada, con muebles de lujo. Incluso en el patio, en la terraza, pudimos ver este comedor de patio y también una mesita de futbolito. Y cuando nos empezamos a ver el detalle, encontramos hasta una bicicleta estática y también hieleras vacías. Pero nos llamó mucho la atención la cocina, porque es una cocina muy amplia, con todo tipo de electrodomésticos, una barra central que muestra lo que pudo haber sido el último banquete del Mencho. Tenía restos de comida, tenía frutas, tenía jarras de aguas de frutas, tenía jamaica, tenía café, tenía catsup, mostaza, tenía pan, tenía incluso comida congelada. Y nos llamó mucho la atención un refrigerador, el congelador, porque tenía kilos y kilos de cortes de carne, y al lado de la carne estaba un medicamento que al investigar se trata de un medicamento de 300 miligramos. Esa era la dosis que él tomaba para tratar sus problemas renales. Eso en la planta baja, pero cuando nosotros veíamos
subimos al techo, estamos hablando de un doble techo, de ventanales amplios, y el lujo se puede ver incluso con estas lámparas que cuelgan de techo y que se pueden ver prácticamente hasta en el primer piso. Y cuando subes a la segunda planta, lo que empiezas a recorrer son las 4 habitaciones con las que cuenta esta cabaña número 39. Hay 3 habitaciones secundarias que tienen doble cama, buró, mueble, muy poca ropa, ropa de cábana, sábanas, edredones, incluso un sombrero, pero pudimos identificar la habitación principal donde dormía el Mencho, porque era una completamente diferente. Era una cama mucho más grande, tenía ropa, sí, pero particularmente nos llamó la atención un altar en una de las esquinas, que si tú ves de frente la cabecera sería la esquina derecha. Es un altar que tiene imágenes que hablan de la devoción que tenía el Mencho. Estamos hablando de una Virgen de Guadalupe, de un San Judas Tadeo, de un ángel Gabriel, incluso de 4 veladoras, encendedores. En la parte superior de ese altar un crucifijo, y lo que también llama la atención son los primeros 6 versículos del Salmo 91 que están transcritos a mano. Eso parece ser como una oración escrita dedicada a Dios, porque está fechada con el 25 de enero del 26, es decir, hace un mes que esa carta había sido escrita. Y les digo que parece como una carta dedicada a Dios, porque las plegarias son los primeros 6 versículos del Salmo 91, y al final está firmado con la palabra amén, que quiere decir en español, así sea. Esa habitación del Mencho también tiene 2 burós, y en los burós llama mucho la atención que tiene artículos de aseo personal, tiene un repelente de la marca Ricitos de Oro, incluso pudimos ver un detente del Sagrado Corazón y un librito blanco con el sacramento católico de protección que lleva la imagen del Sagrado Corazón, y que también incluye una novenaria, que es una novena de Santa Rita para pedir protección, y que se sabe son elementos que son utilizados para hacer oraciones a las deidades, a los dioses, a los santos de lo imposible. También llama la atención que pudimos encontrar en ese lugar un spray de eucalipto y romero, que leyendo al detalle es un spray utilizado para la congestión nasal. Y viendo un poquito más, hay envolturas de marcas de lujo. Hay una envoltura que todo indica que parece ser el empaque de una cartera, y bolsas mucho más grandes también de marca, que parecía ser las últimas compras que lograron hacer y que terminaron de llegar a esa cabaña. Estamos hablando de la cabaña número 39, que el día de hoy ya no está resguardada por elementos del Ejército ni por la Guardia Nacional, y que por eso es que pudimos entrar y ver a detalle la última escena que estuvo viendo con sus propios ojos esa mañana de domingo el Mencho antes de ser capturado. Un dato importante es que el gobierno de Estados Unidos en el 2020 ya había ubicado por lo menos 3 complejos de cabañas de lujo en Tapalpa como negocios que eran utilizados como negocios fachada, y que en realidad eran negocios utilizados por el Cártel Jalisco para lavar dinero. Estamos hablando que desde el 2020 tenían estos primeros indicios de cabañas que estaban ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, y que es lo que ayuda a que 5, 6 años después entonces pudieran dar con la cara y con el cuerpo incluso del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy sabemos que fue básicamente el amor lo que al Mencho lo vuelve a entregar ahora a las autoridades y que termina caído. La verdad es que es impresionante. Si yo les podría describir, es impresionante poder caminar por esos lugares y platicar con los vecinos que te cuentan que el domingo ellos se despertaron por esas ráfagas que escucharon desde poquito después de las 7 de la mañana. De hecho, no sé si producción me ayude, porque me acerqué con 2 vecinos y me dieron la oportunidad de platicar con ellos. Este señor a quien van a ustedes a escuchar, le preguntaba primero cómo vivió esa captura y la caída del Mencho, y después le pregunté, ¿usted sabía que era vecino del Mencho? Y esto fue lo que nos respondió. Escuchemos. A las 7 en punto, 7:05, empieza el primer taca, la primera balacera. Pues yo venía con mi familia, nos resguardamos atrás de muros gruesos,
pues mi casa queda un poquito en alto y pues no había forma que recibiéramos ahí una bala perdida pegados a la ventana. En los años que tenemos de estar aquí jamás nos enteramos que teníamos de vecino a este señor. Ahí lo tienen, Mara Yunue, son las imágenes y son las voces que les podemos compartir de manera muy detallada, que son pues básicamente los elementos que nos sirven hoy para contar cómo y dónde vivió los últimos días, las últimas horas, el Mencho. Otoniel Martínez, qué impresionante ver estas imágenes, conocer la manera en la que vivía el Mencho, tener imagen desde adentro de sus últimos momentos, de dónde vivió, y nos queda la lección de este señor de conocer a tus vecinos, al menos una mínima interacción, saber con quiénes estás teniendo contacto, quiénes están enfrente. Qué impresionante. Muchas gracias por este reporte, Otoniel, que pases excelente noche.